You can call me Mephisto. Saludos, centinelas. Aquí es el multiverso revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Ellos ocultaron el juego hasta el último segundo. Fingieron que era solo una serie menor. Solo otra origen aislada en la esquina del MCU. Pero Corazón de Hierro cerró su temporada con la revelación más densa y peligrosa desde WandaVision. Mephisto está en el MCU. Oficialmente. Finalmente. Y no fue un huevo de Pascua. Fue una jugada pensada, con capas, contratos y un trato que cambiará todo lo que creías saber sobre héroes y villanos. Y lo más curioso, no fue solo el regreso del demonio más clásico de Marvel, fue cómo apareció. Sacha Baron Cohen entró en escena con sarcasmo y manipulación dignos de un villano de Shakespeare, pero hay un detalle visual que casi nadie notó, y que revela que su plan comenzó mucho antes de lo que parece. Volveré a eso. El episodio ocultó su nombre hasta el último minuto. Usó bromas sobre Dormammu como distracción. Soltó un rey de los contratos, aquí, una sombra infernal allá. Pero la firma estaba en cada frase, en cada mentira. Cuando habla sobre Shakespeare siendo un imbécil y sobre los Beatles que vendieron sus almas, no está bromeando. Está revelando que ya ha actuado en este universo varias veces. Incluso con nombres que tal vez hayamos visto en el MCU, pero que no sabíamos que estaban corrompidos. Y aquí viene la pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar a Mephisto justo en una serie de Riri Williams? La respuesta es cruelmente lógica, porque Riri es una genio ISO. Riri, emocionalmente fracturada y con un trauma que Marvel nunca ocultó. La muerte de Natalie, la sombra de su padre, el peso de intentar ser más grande que el legado Stark. Todo esto la convirtió en el blanco perfecto. Un contrato fácil. Pero hay algo aún más oscuro detrás de este debut. Mephisto no solo quiere corromper, él quiere construir algo. Y para eso necesita mentes como la suya. Y esto, centinelas, se conecta directamente con lo que Marvel está preparando para Avengers. Doomsday. ¿Ya entiendes a dónde va esto? ¿O solo parece? Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Riri Williams vendió su alma. Y casi nadie entendió lo que realmente significa. Durante toda la temporada, su viaje emocional fue guiado por la culpa, la pérdida y la obsesión por el control. Perdió a Natalie, perdió la fe en los héroes y perdió cualquier ilusión de que la ciencia sería suficiente. Pero el momento en que dice, quiero que Natalie regrese, y acepta la propuesta de Mephisto, cambia el eje del MCU. Y no es una exageración. Este pacto es la versión de Marvel de la manzana en el Edén. Una decisión que lleva más que dolor personal. Reescribe el papel del alma en el universo Marvel. Y aquí viene el detalle que hace todo aún más pesado. Riri no pidió el regreso de la IA. Solo dijo Natalie. Y Mephisto, con esa calma de quien ya ha hecho esto miles de veces, interpreta la solicitud literalmente y trae de vuelta a la verdadera Natalie, viva, adulta, no es una simul. Acción. Es ella. Pero el costo de esto no es solo simbólico. En la última escena, mientras abraza a la amiga que regresó de entre los muertos, una nueva cicatriz mágica se forma en su brazo. Sutil. Roja. Idéntica a las que tomaron el cuerpo de Hood. Es la marca del pacto. Una herida que no cicatriza, porque no es física, es espiritual. Y al igual que en los cómics de Ghost Rider y Spider-Man, Brand New Day, esta marca es la primera señal de la transformación. Pero hay una capa aún más cruel. Mephisto no solo quiere corromper a Riri, él quiere usarla. Durante el diálogo en el restaurante, menciona que ella puede construir algo icónico. Y eso, en el contexto de Marvel, siempre es sospechoso. Después de todo, así es como actuó con Parker Robbins. Le dio poder, luego exigió resultados. Ahora con Riri, el plan es aún más ambicioso. Porque ella no es solo una mente brillante. Ella es Stark sin ataduras morales. El genio libre, vulnerable, emocionalmente expuesto.
El tipo perfecto para crear un dispositivo, una armadura. O algo mucho peor. Y hay una frase suya que lo revela todo. La muerte es difícil, pero no imposible. Esto no es solo una frase sombría, es una confesión. Mephisto está mapeando los puntos débiles del MCU. Todas las pérdidas, todas las muertes. Si trajo de vuelta a Natalie, ¿quién más podría regresar? ¿Tal vez Tony Stark? Pero, por ahora, esta es solo una posibilidad silenciosa y peligrosamente plausible. El manto de Hood no es solo un accesorio mágico, es, literalmente, una extensión de Mephisto. Y esto cambia por completo el peso simbólico de Asaph, el villano. Desde el comienzo de la serie, la capucha ha sido tratada como un artefacto poderoso y misterioso, pero fue solo en los episodios finales que quedó claro. La tela está hecha de Mephisto. Es un fragmento del propio cuerpo del demonio, otorgado a Parker Robbins como un regalo. En la práctica, la capucha funciona como un ancla. Atrapa al usuario en Mephisto, conectando sus voluntades y diluyendo lentamente la identidad del anfitrión. La transición es gradual, pero inevitable. En los cómics, Hood ya tenía una conexión directa con entidades infernales. En New Avengers, Lord 34, hace un pacto con Dormammu. Aquí, el MCU invierte la referencia. Dormammu se convierte en una distracción, casi una broma, small potatoes, como dice el propio Mephisto, mientras la verdadera amenaza se revela detrás de la capa. Un recurso narrativo sutil, pero eficaz para redirigir la atención del público. Sin embargo, hay un momento específico donde todo cambia. Cuando la capucha intenta tomar el control total del cuerpo de Parker, las marcas demoníacas se extienden por su rostro. Es un proceso de posesión visualmente explícito, y la serie se asegura de mostrar que lo mismo comienza a suceder con Riri, incluso sin la capa. Esto refuerza la idea de que el verdadero poder de Hood nunca estuvo en la tela, está en el pacto, en el vínculo, y en este punto, poco importa quién lo use. La corrupción se instala como un virus espiritual, pero hay un detalle visual del que nadie comenta. Durante el intento de destruir la capa, Riri utiliza tecnología de Vibranium, sistemas PIM e incluso fuentes. A energía de Kree. Nada funciona. Solo después descubrimos por qué. La energía del capuz es extradimensional. No pertenece al universo físico del MCU. Es como tratar de quemar una sombra. El único indicio de destrucción parcial aparece cuando Parker quema el capuz mientras respira de forma controlada, y esto se conecta directamente a otro punto. El poder de invisibilidad del capuz se activa con la respiración. Cuanto más tiempo contenga el aire, más tiempo permanece oculto. Pero, ¿y si esto es más que una limitación mágica? ¿Y si es una prisión? Una forma de Mephisto de mantener control absoluto sobre el usuario, exigiendo concentración constante, como un collar mágico que castiga cualquier distracción. Marvel preparó el terreno para un nuevo Hogwarts y archivó todo. Thelma Stanton entra en la historia como la clave para entender el lado mágico del universo de Corazón de Hierro. Ella es hija de una ex alumna de la anciana, tiene conexión con Camartag y con la línea directa de hechiceras que estudiaron la magia más antigua del MCU. Pero todo esto, toda esta construcción, sirvió para algo que simplemente ya no sucederá. Y esta es una de las mayores ironías del final de la serie. La escena postcréditos con Thelma no es solo una pista para una posible continuación. Es lo que queda de una idea más grande, la cancelada Academia Strange. La serie que habría puesto a Wong como director de una escuela mística, reuniendo jóvenes aprendices de magia. Thelma sería una de las protagonistas. ¿Y el capuz? Un catalizador de la oscuridad que comenzaría a corromper los estudiantes por dentro. Todo estaba planeado. Pero con la reestructuración de Marvel, después de los problemas de la fase 5, este spin-off fue archivado. Lo que nos queda, entonces, es un final abierto que apunta hacia un camino que ya no existe. Pero lo más curioso de todo esto es cómo la serie todavía intenta mantener viva la chispa. La declaración de Thelma sobre ¿cuánto cuesta la magia? No es aleatoria.
es una introducción filosófica al código de la Academia Strange. Una especie de regla interna no escrita. Cada hechizo tiene un precio, y no siempre el conjurador está dispuesto a pagarlo. Esta misma lógica se aplica al destino de Riri, y ahí es donde se forma el vínculo. El momento en que Thelma rechaza ayudar a Hood en la escena postcréditos parece simple, pero hay una capa oculta allí. Cuando él dice que necesita ayuda para obtener la magia suprema, está hablando del título de Sorcerer Supreme. Y esto conecta todo con una disputa silenciosa entre dimensiones. Mientras Wong todavía ocupa ese puesto, figuras como Mephisto y Dormammu están creando nuevos canales de influencia. La idea sería precisamente usar a jóvenes como Riri para romper esas defensas. Pero hay una imagen rápida que pasa desapercibida. En el escondite de Thelma aparece una representación visual del Córtex de Nevers, una dimensión propia que existe fuera del tiempo, presentada en Strange Academy's Meretlan 1. Este plan podría haber sido la base para aventuras al estilo de What If, pero con consecuencias reales dentro del MCU. Sin embargo, ahora parece más un fragmento de lo que podría haber sido. Un eco de una historia que nunca fue. Nunca ha sido contada. Sin embargo, Marvel dejó la puerta entreabierta. Y tal vez, solo tal vez, este material encuentre otro destino. Quizás en Midnight Suns, quizás en un especial de Marvel Spotlight. Pero hay un nombre que puede cambiarlo todo. Marvel preparó el terreno para un nuevo Hogwarts. Y archivó todo. Thelma Stanton entra en la historia como la clave para entender el lado mágico del universo de Corazón de Hierro. Ella es hija de una ex alumna de la anciana, tiene conexión con Camartag y con la línea directa de hechiceras, que estudiaron la magia más antigua del MCU. Pero todo esto, toda esta construcción, sirvió para algo que simplemente ya no sucederá. Y esa es una de las mayores ironías del final de la serie. La escena postcréditos con Thelma no es solo una pista para una posible continuación. Es lo que quedó de una idea más grande, la cancelada Strange Academy. La serie que habría puesto a Wong como director de una escuela mística, reuniendo a jóvenes aprendices de magia. Thelma sería una de las protagonistas. ¿Y el Hood? Un catalizador de la oscuridad que comenzaría a corromper a los estudiantes desde adentro. Todo estaba planeado. Pero con la reestructuración de Marvel, después de los problemas de la fase 5, este spin-off fue archivado. Entonces, lo que nos queda es un final abierto que apunta a un camino que ya no existe. Pero lo más curioso de todo esto es cómo la serie todavía intenta mantener viva la chispa. El discurso de Thelma sobre lo que la magia cuesta no es aleatorio. Es una introducción filosófica al código de la Strange Academy. Una especie de regla En lo no escrito, cada hechizo tiene un precio, y no siempre el conjurador está dispuesto a pagarlo. Esta misma lógica se aplica al destino de Riri, y ahí es donde se forma el vínculo. El momento en que Thelma se niega a ayudar a Hood en la escena postcréditos parece simple, pero hay una capa oculta allí. Cuando él dice que necesita ayuda para obtener magia suprema, está hablando del título de Sorcerer Supreme. Y esto conecta todo con una disputa silenciosa entre dimensiones. Mientras Wong aún ocupa ese puesto, figuras como Mephisto y Dormammu están creando nuevos canales de influencia. La idea sería precisamente usar a jóvenes como Riri para romper esas defensas. Pero hay una imagen rápida que pasa desapercibida. En el escondite de Thelma aparece una representación visual del Córtex de Nevers, una dimensión propia que existe fuera del tiempo, presentada en Strange Academy's 1. Este plano podría haber sido la base para aventuras al estilo de ¿y si? Pero con consecuencias reales dentro del MCU. Sin embargo, ahora parece más un fragmento de lo que podría haber sido. Un eco de una historia que nunca fue contada. Aún así, Marvel dejó la puerta entreabierta. Y tal vez, solo tal vez, este material encuentre otro destino. Quizás en Midnight Suns, quizás en un especial de Marvel Spotlight. Pero hay un nombre que podría cambiarlo todo. Cuando Mephisto dice Shakespeare era un idiota, no está bromeando. Está revelando.
Durante la conversación con Parker Robbins, Mephisto suelta una secuencia de frases que parecen sin pretensiones. Pero si prestas atención... Atención, son confesiones disfrazadas de sarcasmo. Ya he controlado a 3 papas, 14 reyes, si un Beatle. Esta frase no es solo una broma sobre la influencia global, es una advertencia. Mephisto no actúa en grandes batallas. Él actúa en el silencio, en la firma, en el contrato. Y la pregunta que esto plantea es inevitable. ¿Quién más dentro del MCU ha hecho un pacto con él? Y nosotros no lo sabemos. La lógica del demonio es antigua. Él no ataca directamente. Él ofrece lo que la persona más desea y cobra algo que parece pequeño. Pero nunca lo es. Con Peter Parker, en los cómics, fue el matrimonio con Mary Jane. Con Johnny Blaze, fue el alma a cambio de salvar al padre. Con Riri, a Natalie. Pero, ¿y si existen otros personajes, ya introducidos en el MCU, cuyas motivaciones, elecciones o comportamientos cambiaron repentinamente, sin explicación aparente? Vamos a mirar los patrones. En WandaVision, la Bruja Escarlata altera la realidad para mantener a la familia viva. La serie nunca menciona a Mephisto directamente, pero todos los elementos estaban allí. Gemelos mágicos, manipulación dimensional. Agatha diciendo, no sabes lo que has desencadenado. Era un escenario montado para él, pero él no apareció. Tal vez porque el contrato ya estaba hecho. Otro caso extraño. Justin Hammer. Desapareció después de Iron Man 2, a pesar de ser un empresario multimillonario, carismático y con motivación para dominar el mercado dejado por Stark. Y ahora que Zeke Stein surge con planes, resentimiento y estructura heredada del padre, ¿quién garantiza que no hay un vínculo? ¿Silencioso allí también? Pero la pista más sutil aparece en Hood mismo. Cuando Mephisto dice, parecerás un rey, no está prometiendo realeza. Está describiendo lo que sucede cuando alguien vende todo. Se convierte en una extensión de él, un avatar. Y eso explicaría cómo puede controlar a tantos al mismo tiempo, porque no son solo pactos, son fragmentaciones de su propia esencia dispersas por el universo. Si este patrón se confirma, personajes como Moon Knight, Agatha, incluso Blade, pueden tener conexiones directas con pactos que aún no han sido revelados. El MCU está lleno de lagunas que solo tienen sentido si alguien, en las sombras de la realidad, está ofreciendo acuerdos imposibles de rechazar. Pero hay un personaje en particular que levanta la mayor sospecha de todas, y si es verdad, cambia todo lo que sabemos sobre el arco del multiverso. La cicatriz no es estética, es una sentencia. Cuando Riri abraza a Natalie al final de la temporada y esa marca roja surge discretamente en el brazo, el público casual puede que no entienda lo que está viendo. Pero para aquellos que conocen el patrón de corrupción mística del MCU, y especialmente el modus operandi de Mephisto, eso no es solo un recuerdo visual, es el comienzo de una transformación, lenta, silenciosa, irreversible. En los cómics, cada vez que un personaje entra en contacto directo con entidades infernales, ya sea Dormammu, Satanish o el propio Mephisto, el cuerpo comienza a adaptarse. El caso más emblemático es el del propio Ghost Rider, el espíritu. La venganza comienza con pequeñas marcas, manifestaciones ocasionales, hasta que se convierte en la entidad. Aquí, Marvel está aplicando ese concepto de manera visual y narrativa sobre Riri. Su armadura, fusionada con magia, comienza a funcionar como una jaula viva. Pero la prisión no es física, es interna. La prueba de esto llega cuando finalmente se quita la capucha de Hood. La transformación de Parker se revierte solo porque el vínculo mágico se corta. Pero Riri no tiene un artefacto visible. Su vínculo es directo, sellado con palabras y deseo. Y a diferencia de Hood, que todavía vacila, todavía lucha contra el demonio dentro de él, Riri ha aceptado. Voluntariamente. Pero hay más. El episodio termina con ella trabajando en un nuevo modelo de armadura, la Mark Into, como si nada hubiera pasado. Y esa aparente calma es precisamente el punto más peligroso. El ciclo de corrupción de Mephisto
depende de una cosa: la ilusión de control. Él nunca impone, él permite, da libertad, entrega lo que se pide y espera. Espera a que el tiempo y el dolor hagan el resto. Y esto nos lleva a una teoría inquietante. La próxima vez que Riri aparezca en el MCU, podría estar en una etapa avanzada de posesión. Las marcas se están extendiendo, la personalidad se está fragmentando. Y lo peor, sin que los otros personajes se den cuenta de lo que está sucediendo, exactamente como Mephisto quiere. Pero hay un reflejo de esto que nadie ha comentado. Un detalle visual que conecta su viaje con el de un villano icónico. Y que puede revelar cuál será el próximo gran experimento. La corrupción de Riri no comenzó con Mephisto. Comenzó con su padre ausente. Desde el inicio de la serie, la narrativa empuja a Riri al borde del abismo. Pero el momento clave no es el pacto, ni el ataque de Hood. Es el flashback en el que ella regresa al garaje de Gary Williams, el lugar donde todo comenzó. Allí, entre herramientas antiguas y notas olvidadas, decide convertir el auto de su padre en la nueva base de Mark IV. Y lo que parece un homenaje, en realidad es obsesión. Porque Riri no solo está tratando de continuar el legado de su padre, está tratando de arreglar su ausencia, reescribir el dolor. Este patrón se repite. Parker Robbins quiere vengarse de su padre, dueño de un imperio que lo rechazó. Zek Stein intenta demostrar que no es solo el hijo fracasado de Obadiah. ¿Y Riri? Intenta ser Stark, wakandiana y genio todo al mismo tiempo, sin detenerse nunca a respirar. Lo que estos personajes tienen en común no es solo genialidad, es trauma. Un vacío que los impulsa, y que Mephisto sabe exactamente cómo explotar. En la escena del asalto final, Hood invade la casa que fue suya, el lugar donde todo comenzó, y obliga al padre a firmar un contrato bajo amenaza. Es el ciclo repitiéndose. Un hijo herido, tratando de dominar el mundo de su padre por la fuerza. Pero este contrato, aunque ilegal, ya que se hizo bajo coacción, funciona en el simbolismo de la serie. Es el acto final de un legado podrido perpetuándose. Ahora, observa la construcción. Mientras Parker firma bajo presión, Riri firma de forma libre y espontánea. Y esta. La diferencia importa, porque muestra que su pecado es consciente. Ella quiere romper las reglas, invadir la muerte, reescribir el destino. Como Tony Stark al principio, como Doom después de él. Y aquí es donde el nombre que mencioné antes vuelve con fuerza. Victor Von Doom. La fusión de magia y tecnología que aparece en el episodio final, con Thelma encantando a Mark IV, es un adelanto directo de lo que Doom representa en los cómics. Un ser brillante, corrompido por el dolor, el orgullo, el deseo de control absoluto. Y la serie Corazón de Hierro puede haber plantado, en silencio, la semilla para la gran rima narrativa del futuro. Doom no será solo el villano, será el espejo. Pero aún hay un punto que conecta todo esto con el futuro del MCU. Y aparece en la última imagen, antes del corte a los créditos. La última imagen del episodio no es una resolución, es una nueva amenaza. Cuando Natalie regresa y pregunta por qué todos la están tratando como una inteligencia artificial, Riri sonríe, pero no responde. La cámara se enfoca en su rostro, luego en la cicatriz mágica. Silencio, fade out. Y ahí está el verdadero cierre, la calma antes de la mutación. Porque ahora, Natalie es real. Y Riri ya no es totalmente humana. Esta inversión es simbólica. Lo que era máquina se convirtió en carne. Y lo que era alma, ahora está corrompido. Mephisto no devolvió solo una vida. Él reemplazó una parte de la realidad. Y esto tiene implicaciones profundas para los próximos pasos del MCU. Riri claramente está siendo preparada para algo más grande. No solo tecnológicamente, sino espiritualmente. Su Mark IV es una armadura mágica. Su núcleo de poder es literalmente un artefacto encantado. ¿Y su alma? Comprometida. Si Marvel sigue la lógica que ya aplicó a personajes como Scarlet Witch, Loki e incluso Moon Knight, entonces el destino de Riri es inevitable.
Ella será uno de los nuevos Nexus Beings del MCU. Una figura de poder que no puede ser replicada en otras líneas de tiempo. Pero hay más. La escena postcréditos, con Parker Robbins intentando formar una nueva alianza con Thelma Stanton, apunta a algo más grande. Incluso sin la capucha, todavía tiene ambición. Todavía tiene recursos. Y su mirada, ya sin rastros de humanidad, es una pista clara. La influencia de Mephisto continúa. Él perdió una pieza, pero el juego aún es suyo. Y si Marvel no olvida este arco, lo que desafortunadamente ya ha sucedido con otras escenas postcréditos, todo esto debería desembocar en el grupo que ya está siendo silenciosamente formado desde WandaVision, Miss Marvel y Hawkeye, los Jóvenes Vengadores. O, como los rumores más recientes indican, una fusión con el equipo Champions. Riri, Kate Bishop, Kamala, América Chávez, quizás incluso Patriot y Kid Loki. Pero con un detalle diferente esta vez. No será un equipo solo de héroes. Será un equipo marcado por elecciones ambiguas, pactos, culpa, redención. ¿Y si Mephisto está en el centro de todo esto? Entonces el equipo no solo luchará contra villanos, luchará contra la corrupción interna. Y lo que viene después, quizás sea algo que ni siquiera el Doctor Strange pueda prever. ¿Crees que Riri podrá salir de esta situación sin consecuencias? ¿O el plan del demonio fue perfecto desde el principio? Comenta abajo, y si quieres entender cómo Doom ya está siendo construido en las sombras, mira nuestro próximo video. Robert Downey Jr. como Doctor Doom, el giro que nadie esperaba. Nos vemos allí.